Hola, buenos días, bienvenidos a esta mesa de análisis de factor empresarial. Hoy estoy muy feliz de poder contar con la presencia de nuestra presidenta de la Comisión de Transparencia y Normatividad de Coparmex Riviera Maya, Estrella Ríos. Bienvenida, Hola, Estrella. hola, buenos días. Hoy vamos a estar hablando de un tema súper importante del blindaje empresarial dentro y fuera de las empresas. Y justo hablando de, pues, el tema de inseguridad que no solamente se vive fuera de nuestras empresas, sino también, pues, surge en la mayoría de las veces desde adentro. Entonces, pues, nuestra abogada, especialista también en compliance, pues, queremos saber de qué manera podemos prevenir no solamente los actos de inseguridad o delincuencia, sino también corrupción, extorsión, acoso, todo lo que se puede vivir dentro de la empresa y que nos platiques pues estas claves a lo mejor que nosotros de repente olvidamos desde la parte interna de nuestros procesos, ¿no? Perfecto, pues muchas gracias, Steph. Siempre un gusto saludarte y que podamos promover esto y poner nuestro granito de arena para las empresas. Y sobre todo en un tema tan importante como el de la seguridad, que la seguridad de las empresas tiene que ver también, pues incluso hasta con esta certeza jurídica para hacer los negocios y que se puedan desempeñar en la actividad o en el sector en el que estén de una manera sana y que se enfoquen única y exclusivamente en esa actividad y que no estén dentro de lo que cabe tan preocupados por esta situación que nos rodea, que es lamentable. Sin embargo, hay ciertas actividades que podemos hacer desde adentro para al menos, ¿no? ir protegiéndonos y sobre todo viene a partir de la contratación de nuestro personal. ¿Qué políticas nosotros tenemos para seleccionar? Y no solamente seleccionar, sino qué documentos y qué referencias. Yo sé que en muchas ocasiones la operación te abruma, Uh-huh. que es que suele pasar. Y entonces ante esta urgencia, en muchas ocasiones se toman decisiones muy rápidas, no pensadas, no planeadas, en donde contratas casi casi el El primero que primero entra que y venga dices que te solucione, ¿sí? exactamente, pero está solucionando un problema inmediato, pero el escenario y los factores de riesgo en el que nos encontramos no nos deberían de permitir tomar ese tipo de decisiones por los factores que tenemos en nuestro país y no solamente en nuestra zona. ¿Y esto a qué nos lleva? Tenemos que tener conciencia, todos lo sabemos, que vivimos en un estado en donde la población es flotante, al menos en las zonas, particularmente en Riviera Maya. ¿Esto qué hace? Que las personas, uno, no tengan el sentimiento de pertenencia, entonces estén aquí por un par de meses. Su credencial de lector no coincida con el Claro. domicilio en donde verdaderamente viven, donde sus referencias no están aquí, donde es muy probable que su LADA, y nos pasa, ¿no? Nos pasa a Uh-huh. muchos residentes del estado que tenemos LADA de otros estados, ¿no? Este, entonces, la pregunta viene siendo hacia los empresarios. ¿Tú qué protocolos internos tienes para poder solicitar los documentos de identificación y de referencia? Porque tú tienes que saber quién estás dejando entrar Claro. a tu casa, a tu negocio. Entonces, va más allá del nombre completo y la solicitud de empleo, porque qué certeza tú tienes de que los datos que está poniendo en la solicitud son los verdaderos. Entonces, por eso pides acta de nacimiento, pides también INE, pides CURP, pides RFC, número de seguridad social, comprobante de domicilio. Tú como patrón o como empleador tienes que allegarte de todos los documentos que te permitan saber quién es esa persona, referencias, 4 referencias. Y es más, departamentos de RH, y si a lo mejor no tienes un departamento de RH, pues tú solito a ver dónde está, llamar por teléfono. Porque además no solamente son las referencias familiares, sino también de sus trabajos anteriores y que de verdad te tomes el tiempo para llamar por teléfono, porque también pudieron haber inventado un número Claro. que, ¿Qué suele pasar? que suele pasar. Entonces, de entrada es qué procesos, protocolos tú tienes para la contratación de tus empleados Uh-huh. y qué documentos tú tienes. Recordemos que esto es para tu seguridad como empresa, para saber tú a quién estás metiendo a tu casa, a tu negocio. Ahora, ya contrataste a una persona y también sabemos que las personas
que colaboran con nosotros también pueden ser víctimas de extorsiones, también pueden ser rehenes, ¿no? Por el mismo contexto en el que nos encontramos. Entonces también es qué tú procesos y protocolos de seguridad tienes dentro, cómo están ubicadas tus cámaras de seguridad, y no precisamente para vigilar a tus empleados, sino para proteger a tus empleados y en consecuencia protegerte a ti mismo. Es decir, tú no sabes si esa persona que está en la caja está abriendo la caja y está sacando dinero porque hay otra persona que está enfrente que lo está amenazando. Que se dan los casos. O tú no sabes también si esa persona tiene una pareja, porque también se da, que porque ha sido amenazada o violentada, se vuelve cómplice de esa pareja. Y por eso regresamos al tema de las referencias. No, obviamente sin intervenir en la vida personal y en el ejercicio de la personalidad de cada quien, pero sí es muy importante saber, bueno, estás casada o casado, no porque sea relevante su estado civil, sino saber que hay otra persona. Conocer sus entornos. Exactamente. Entonces, toco el tema de la seguridad, porque también hay expertos que tenemos en Coparmex que te asesoran en cómo poner las cámaras. De la misma manera que hay expertos para las finanzas, para la contabilidad, también hay expertos en materia de seguridad, porque además no todos los locales son iguales. La lógica en cómo van colocadas estas cámaras tiene un porqué, dependiendo de cómo tú tengas tu mobiliario, por ejemplo, y para esto también se tiene que llevar una bitácora. Entonces, todos estos elementos que empezamos a juntar como empresarios son los que nos ayudan a tener las evidencias necesarias en caso de que viniera un tema de extorsión desde adentro, porque nosotros sospechamos que hay un colaborador que está involucrado, porque uno conoce a su familia, conoce a su gente, entonces despiertas como este sexto sentido en donde tú dices, hay algo que no me cuadra. ¿Cómo tú puedes ahora sí ir a denunciar? Que ahí viene la parte importante. Porque siempre, y tú sabes que siempre lo comento, sí, por supuesto es una obligación denunciar, pero ¿qué pasa después de la denuncia? Sí, hay que seguirla. Exactamente, porque podemos poner 1000 denuncias, 100,000 si quieres, y luego, ¿qué va a pasar? Y ¿qué también sucede? Que en muchas ocasiones la fiscalía no puede continuar con la carpeta de investigación porque no tienen las evidencias suficientes para efectivamente determinar la posible comisión de un delito y luego judicializar esa carpeta, porque no tienen los elementos. Entonces nosotros tenemos que ayudar a la fiscalía, nosotros somos coadyuvantes, y decirle al fiscal, ¿qué necesitas? A ver, grabaciones, aquí están, audios, aquí están, contratos, aquí están, bitácoras, aquí están, para que entonces no haya, bueno, para que minimicemos la posibilidad de que esa carpeta de investigación no se cierre, sino continúe su proceso natural. Entonces, a pesar que la Ley Federal del Trabajo nos dice que también nos establece cuáles son los requisitos, los documentos, nuestras obligaciones como patrones, no solamente hay que cumplir por el tema de las obligaciones laborales, sino ya por un tema de esta seguridad. Sí. En el contexto en el que nos encontramos, pues tenemos que allegarnos de esta documentación para efectivamente sí decirle al fiscal, mira, aquí tengo todas las evidencias. O incluso, si llegan a denunciar a lo mejor a alguno de nuestros colaboradores, decir, a ver, no, espérate, yo tengo todas las evidencias para decir que no fue X persona, fue Y. Claro, ¿no? Porque X persona pues es un excelente colaborador de toda mi confianza y aquí tengo todos los elementos para yo comprobarte que esta persona no es la que tú estás señalando como la posible que cometió la posible comisión de un delito, ¿no? Quien lo realizó. Estos elementos son muy importantes, así como establecer también un canal de denuncia que tiene que ver con el tema de compliance.
El canal de denuncia se establece inicialmente para que nosotros podamos denunciar dentro de nuestro centro de trabajo si tenemos un compañero de trabajo que nos está acosando laboralmente, donde nos está ofendiendo, donde nosotros a lo mejor nos sentimos agredidos por algún superior o viceversa, ¿no? Hay superiores que también son acosados laboralmente por sus propios subordinados, que Sí, también de todo pasa. existe ese mobbing, ¿no? De todo pasa. Y ahorita, haciendo a un lado el tema del acoso laboral, también tiene que ver con este tipo de actividades ilícitas. Si tú como colaborador, porque también viene el miedo de los colaboradores para denunciar, si tú estás viendo como colaborador que tu compañero está haciendo actividades ilícitas o lo estás viendo que se está involucrando con personas que no debería de involucrarse, también te va a dar miedo denunciar. Entonces, este canal de denuncias lo que permite es, uno, cuidar el anonimato, hacer sentir a tus colaboradores en confianza, que pueden llegar y decirte, oye, yo estoy viendo, ojo, porque estoy viendo que tal persona está cometiendo robo hormiga, se lleva 50 pesos todos los días de la caja chica, todos los días, y ya cuando lo sumas, pues es una cantidad considerable. Y entonces tú ya como patrón puedes tomar las acciones para decir, ok, perfecto. Entonces empiezas a revisar la conducta de la otra persona. Y esto es bien importante porque no solamente le das la responsabilidad al colaborador de que sea el quien denuncie, sino que tú también le das esa confianza para que tú después te acerques con, digo, si esa persona pone su nombre, o si no, tú les expliques a tus otros colaboradores cuáles son tus políticas respecto a actos de corrupción. Y no solamente actos de corrupción dentro de la misma empresa, en este caso puse el ejemplo del robo hormiga, sino también hacia afuera, con las autoridades. Porque también tú, y eso se establece también en programas de cumplimiento, que tú tengas una política antisoborno. Eso es muy importante. Porque tú como empresario, pequeño, mediano, grande, sabes que de acuerdo a tu actividad tienes que cumplir con una serie de permisos y licencias. Así es la vida, así es, a nivel federal, estatal o municipal. Entonces, si yo estoy consciente, a lo mejor no me sé cuáles, pero tengo un equipo que es su responsabilidad tener esos documentos en orden, actualizados. Entonces, si llega un inspector o un fiscal a pedirme mi permiso del anuncio, ¿no? Afuera de la publicidad. Publicitario. Y si supongamos que yo no sabía que lo necesitaba, pero hablo contigo, soy socia Coparmex y te digo, oye, me están pidiendo este anuncio, tú me vas a decir sí. Resulta que sí existe ese permiso o esa licencia, y si no la tienes, pues vas a ser sujeto a una multa. Entonces, una cosa es que no me guste, que no me parezca, que no esté de acuerdo, pero es lo que es muy clara la reglamentación y la normatividad al respecto. Entonces, la consecuencia, aunque no me guste, aunque no me parezca y aunque no esté de acuerdo, es que yo tenga que pagar mi multa. Ahora bien, si yo acepto que es preferible cometer un acto de corrupción en vez de pagar esta multa, como siempre lo comento con los clientes, estás tú resolviendo algo a corto plazo, pero no resulta una solución duradera, porque la autoridad ya se dio cuenta que tú das dinero así porque sí. Entonces va a regresar el otro y el otro y el otro, y te vuelves un rehén de la propia corrupción. Claro. Entonces, hay que hacer estos sacrificios, aunque no nos parezca, de que si nos llega un inspector, de que si nos llega un fiscal, claro, obviamente dentro del marco jurídico, porque también hay que entender que en muchas ocasiones sí existen abusos. Se aprovechan también de nuestra ignorancia, y hablo en plural porque también existe una serie de licencias, de trámites que tienen un nivel de complejidad bastante alto y que no por el hecho de ser abogada lo sabemos. Claro. Entonces,
hay cuestiones que son muy específicas, por ejemplo, como los de la COFEPRIS. Entonces ahí necesitamos un experto y ¿qué es lo que sucede? Entramos en este pánico de decir, me está pidiendo 50 cosas y por supuesto que en ese momento realmente no tenemos la certeza de que esa persona que se presentó, pues de entrada sea quien dice ser. Sí, hay que revisar. Sí. Entonces siempre revisar que vengan con su uniforme, que se identifiquen, que te diga, vengo de tal, represento a tal autoridad, mi nombre es fulano de tal, o sea, que esté visible, porque hemos tenido el caso en Coparmex en donde llegan vestidos de civil como ¿no? Y que están dados de alta, o sea, que sí el empresario puede entrar, o sea, que sí es tedioso, pero pues sí hay que hacerlo cuando llegan a inspeccionarte, revisar que sí sean. Y que acabas de decir algo que puede ser tedioso, es como, a ver, si tú eres un inspector, tienes todo el tiempo del mundo, adelante, siéntese, le ofrezco un vasito con agua, tome asiento. Repito, desde la contratación, la documentación que tú debes de tener, que te pueda servir como evidencia para en caso de algún acto de corrupción, porque vamos a suponer que a lo mejor no eres tú como propietario, descubres que uno de tus colaboradores es quien fomenta estos actos de corrupción. También puede ser, porque a lo mejor dentro de esos actos de corrupción se está llevando una parte. Porque ya a estas alturas del partido no nos... Que ahí sería bueno en los contratos, ¿no? Establecer bien las cláusulas y las penalidades que tiene el colaborador, al menos como prevención. Exactamente, porque además también se vuelven, repito, rehenes a veces los empresarios, porque dicen, oye, es que caché a tal persona que estaba robando, que estaba tomando dinero de la caja chica y lo quiero despedir. Ok, ¿tienes cámaras? Sí, no. ¿Tienes contrato? Sí, no. Porque si tú lo sorprendes robando, pues es despido justificado. Esa persona no te tiene por qué decir, ni siquiera solicitar un tipo de liquidación. ¿Y qué tal si descubres que esa persona venía robándote 5 años, ¿no? Pero en esos 5 años no tenías ese contrato? Entonces, aquí es donde nos damos cuenta que un tema como la comisión de un delito se une con un tema laboral. Claro. Porque entonces si tú pones una denuncia, tienes la cámara y además tienes el contrato, después lo despides sin liquidación y además si él dice, no, sí me corresponde y surge un conflicto laboral, tú tienes tu denuncia penal de que esa persona te robó y tienes las evidencias. Entonces, es muy importante este tipo de documentos como el contrato, porque sí resulta bastante triste, ¿no? que todavía se sigan este tipo de malas prácticas en donde se asuma que no darte un contrato te beneficia a ti como patrón. Es todo lo contrario, porque incluso, y repito, si te vuelves víctima de robo o de extorsión por parte de tus colaboradores, estos contratos te ayudan a ti a protegerte. Claro. Sí, pues es bien importante que también sepan todos los que nos están escuchando que desde la Comisión de Transparencia y Normatividad que preside Estrella, pues también hacemos este tipo de asesorías y también con el convenio que hicimos con ANADE, pues también tienen este tipo de asesorías donde pueden establecer qué criterios poner en estas cláusulas, porque de repente también la desinformación, pues es nuestro peor enemigo. Entonces, que cuenten con la asesoría y con la confianza que estamos para apoyarlos desde el sindicato patronal y que sobre todo hay expertos que saben exactamente cómo guiarlos en caso de emergencia o en un caso de crisis o un caso de corrupción que también enfrenten dentro o fuera de sus empresas. No sé si quieras darles un último consejo a todos los empresarios que nos escuchan. Que se unan a Coparmex. Que se unan a Coparmex. La verdad es que, y lo repito, a pesar de sí que seamos un sindicato, somos una comunidad, una familia, hay un trabajo en equipo, hay una preocupación genuina para que a todos nos vaya bien y en el que a todos nos vaya bien tiene que ver también con este tema de la certeza jurídica, de buscar cómo coadyuvar, que es una palabra muy particular, cómo colaborar, no solamente entre nosotros, sino para con las autoridades y viceversa. Y
y yo sí creo fervientemente que Coparmex es ese claro ejemplo en donde sí se puede hacer una comunidad y además donde también existe esta colaboración entre las mismas comisiones, como con la Comisión de Seguridad, en donde nosotros que estamos en la Comisión de Transparencia hay este intercambio. ¿Por qué? Porque la seguridad va junto con pegado con el tema de la certeza jurídica, así como con otras comisiones. Entonces, ese es mi consejo, que se unan a Coparmex. Gracias, presidenta. Y también recordarles que en el tema de seguridad con la comisión que preside Ernesto Mendicuti, también estamos llevando todo el tema de los casos de extorsión y derecho de piso con la Fiscalía. Entonces, bien importante que desde la parte interna con Estrella y la parte externa con Ernesto, pues estamos haciendo esta sinergia pues para proteger y ayudar a los empresarios que tengan algún tipo de riesgo. Así que pues les agradecemos a todos los que nos están escuchando en estos momentos y nos vemos en el próximo episodio de Factor Empresarial. Muchísimas gracias. Gracias.